realidad lo que nosotros siempre vemos es como la fruta del hongo, es su cuerpo de reproducción, porque ese cuerpo no es en realidad el hongo. En conjunto forman una red que se le llama micelio, que es más o menos así. Bueno, así en cultivo en el laboratorio, y en el campo es una masa blanca y la podemos ver debajo del suelo, la podemos ver en los troncos, la podemos ver que se junta con raíces de plantas, por ejemplo. Y este micelio es en realidad el hongo, o sea, este es el que da origen, ya una vez que hace su ciclo de reproducción, a los cuerpos. Y entonces este cuerpo nada más es como la fruta, este cuerpo le sirve para hacer sus esporas y así continuar pues esparciéndose y crear más micelio, más cuerpos reproductivos. Este micelio se queda abajo, entonces cuando tú vas al campo y recoges este cuerpo nada más, en sí no estás matando al hongo porque estás dejando el micelio. Entonces tú solo te llevas este cachito, que es como la fruta, te la comes o lo guardas y queda el micelio que más adelante con humedad, con temperatura, vuelve a generar más cuerpos. Entonces no estás en sí matando el hongo, ahí queda el micelio. Entonces es aquí más o menos lo que les decía, podemos ver el micelio, que es una red o una masa blanca que está en el suelo, que está en la madera. Después esa red... Perdón. Ya. Después esa red produce los diferentes cuerpos que vemos nosotros en el bosque y esos cuerpos van produciendo una capa que se llama himenio. Esta capa es donde están las células que producen a las esporas. Entonces aquí se comienza la producción de las esporas y después las esporas se liberan al medio y las esporas germinan y vuelven a producir este micelio. Siguiente. Más o menos así podemos nosotros verlo en el campo. Estaría aquí toda la red de micelio. Cuando nosotros vemos un cuerpo de algún hongo en el suelo, por debajo, aunque nosotros no rasquemos demasiado, por debajo siempre va a estar esta capa de micelio, que es en realidad el hongo, y aquí está produciendo solamente sus cuerpos. Siguiente. Entonces aquí está el ciclo de reproducción sexual que tienen los hongos macroscópicos. Pueden ser tanto, este es para hongos basidiomycetos, para hongos ascomycetos es un poco más complejo, pero es más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos micelios que solamente tienen un núcleo. Entonces está aquí representado en dos colores, rojo y azul. Entonces, como en nosotros, los micelios van a tener una especie de sexos. Entonces, si a un micelio le gusta otro micelio, se van a juntar. Entonces, en los libros lo ponen como cepa más y cepa menos. En realidad no los ponen como sexo, pero es algo muy parecido. O sea, si una hifa se encuentra con otra que le parece atractiva, se identifican y entonces se van a juntar. A ese proceso le llaman plasmogamia, que no es más que la fusión de las hifas. Entonces estas hifas que se gustaron deciden juntarse y entonces en sus células se juntan sus núcleos. Y entonces acá solo tenían un núcleo cuando eran separados y entonces le llaman que es el micelio monocariótico o primario. Y acá cuando ya se unieron y se fusionaron y cada compartimento tiene dos núcleos, se le llama micelio dicariótico porque tiene dos núcleos. Entonces este micelio dicariótico es el que es capaz de formar a los cuerpos que nosotros vemos. Y estos cuerpos, pues ya después se van formando la capa que les decía que es el himenio, en este caso basidios, porque estamos en basidiomycota, y los basidios cada uno va a tener los dos núcleos de las dos cepas que se juntaron. Entonces después los núcleos se van a unir y a ese proceso se le llama cariogamia, que es cuando se unen ya los dos núcleos. Entonces aquí por eso ya lo representan como color verde. Ya se unió el rojo y el azul, ya se unieron, juntaron su información genética
y ahora es este. Aquí entonces los núcleos son diploides, es decir, tienen dos juegos de cromosomas porque se juntaron dos diferentes cepas de hongos. Y por último se da un proceso de meiosis, que es donde se divide el material en cuatro, el material genético, y por eso los bacidios generan 4 bacidiosporas y ahí se va cada uno de los núcleos. Ahora estos núcleos, si ven, están representados en diferentes colores porque ya se recombinó el material genético y entonces ya son diferentes. Y ahora cada bacidio va a dispersar sus esporas y cada espora puede germinar y volver a formar un micelio monocariótico, que es con el que empezamos. Entonces este ciclo, aunque lo vean así todo como complicado, raro tal vez, es importante tenerlo muy presente para el cultivo, porque de aquí, sabiendo el ciclo de vida de cada hongo, es cuando vamos a poder definir, por ejemplo, en el cultivo, qué nos conviene, si cultivar el micelio monocariótico o cultivar el micelio dicariótico. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden aislar micelio monocariótico, que sería a partir de esporas, pero ese micelio, si ven, solamente si se junta con otro que le guste, es cuando va a formar los cuerpos, y lo que queremos en el cultivo pues es formar estos cuerpos, es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, empezar desde aquí, desde el micelio monocariótico con esporas, es un poco más complicado, es más azaroso, porque tú pones las esporas y en sí, a menos de que lo revises al microscopio, podrías estar seguro de que ya tienes micelio dicariótico y que va a formar los cuerpos que necesitas, que te interesan. Entonces, muchas veces lo que es más fácil es tomar un hongo, quitarle un pedazo de aquí del sombrero o del pie y empezar el cultivo a partir de aquí, porque ya es micelio dicariótico. Entonces estás completamente seguro de que ese micelio sí te va a generar los cuerpos que tú necesitas. Entonces, por eso es importante siempre tener en mente el ciclo de vida de cualquier especie de hongo que tú quieras cultivar. Siguiente. Si es a partir de esporas, ¿cómo lo haces? Si es a partir de esporas, lo que pasa es que tú tienes que, por ejemplo, juntar la esporada, ¿no? O te venden la esporada. De hecho, así lo puedes buscar en internet y te dicen, el que es muy común es la esporada de psilocibe. Entonces, por ejemplo, tú buscas esporada de psilocibe y te venden las llamadas agujas. Bueno, como inyecciones que ya tienen las esporas. Entonces es un líquido y ya ese líquido tiene disueltas las esporas. Y entonces ese líquido lo pasan a medio de cultivo o a, por ejemplo, arroz. Psilocibe lo cultivan mucho en arroz, entonces ponen frascos con arroz que está esterilizado, que está limpio para que no tenga contaminantes, y la jeringa tú nada más la pones ahí en ese arroz y entonces germina. Y pues supongo que el ciclo de vida permite que los micelios monocarióticos casi siempre se juntan, y además suelen mezclar esporas de diferentes cuerpos de psilocibes. O sea, no ponen nada más de un psilocibe, ponen varios para justamente tener más probabilidad de que se junten los micelios. Ajá. Así es como se hace a partir de las esporas. Sí. Y pues el que vimos el ciclo fue el sexual, y en el asexual los hongos lo que suelen hacer es generar distintos tipos de esporas. Entonces pueden generar clavidosporas, que son estas, está el micelio, hacen una pared, empiezan a generar una pared súper gruesa y esta ya es una espora. Entonces esta espora pues es como un clon de ese micelio, y estas las generan mucho para poder resistir condiciones climáticas adversas, por eso generan la pared tan gruesa. Pueden generar microconidios, entonces de una espora, estas esporas generan otras esporas más pequeñas que les llamamos microconidios, y bueno, estos ocurren en algunas especies de hongos, no en todas. No todos pueden hacer todas, solo algunas especies hacen diferentes esporas asexuales. Pueden generar esclerosios, que también son estructuras de resistencia.
En este caso no son esporas, es un micelio que se empaqueta. Igual forma una pared muy gruesa para resistir condiciones adversas. Pueden simplemente hacer germinación como las levaduras, que está una célula y se divide en otra. Exactamente, bueno, no exactamente igual, es por fisión y genera otra levadura más pequeña. O pueden generar artrosporas. Las artrosporas es cuando está el micelio y comienza a fragmentarse. Y cada uno de estos fragmentos funciona como una espora para dispersión. Sí. Bueno, como les decía, los hongos macroscópicos los podemos dividir en dos grupos, los Basidiomycota y los Ascomycota. Esta división es por la forma que tienen las células que producen las esporas. Entonces en Basidiomycota están los basidios, que sería esto. Este es el basidio y esta es la célula que produce las esporas. En este caso, como es Basidiomycota, pues le llaman basidiosporas. Y en Ascomycota forman una especie de sacos, que son las ascas, y dentro de las ascas es donde podemos encontrar a las ascosporas. Siguiente. En Basidiomycota los hongos que más se cultivan serían la seta y el champiñón. Estos dos son Basidiomycota. Siguiente. Y en Ascomycota algunos de los más interesantes de cultivo es la morilla y las trufas. Estos son Ascomycota. ¿Se come? Sí, todos los que les puse se comen. Siguiente. Bueno, es importante también conocer las partes que tiene un hongo. Entonces, de la mayoría de los hongos que vamos a ver suelen tener esta estructura, donde hay un pie o estípite, así lo pueden encontrar en los libros, donde hay un sombrerito o píleo. Tenemos las láminas y en estas láminas es donde están los basidios y las basidiosporas, ahí es donde están. Pueden tener a veces un anillo, puede estar a diferentes alturas del pie el anillo. Y algunos pueden tener una volva, que es como un huevito abajo del pie. Siguiente. Bueno, de hongos vamos a encontrar de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las formas. No lo creerían, pero vean, hay hongos morados, hay hongos verdes, hongos rojos. Y pues los que más asociamos nosotros o los que más conocemos son los que tienen la estructura que les acabo de mencionar, que tienen un pie, que tienen un sombrero y algunos que tienen el anillo o la volva, ¿no? Sí, esos así son. De hecho, este es comestible, por ejemplo, este azul. Y lo que va a pasar es que aunque haya una gran diversidad de hongos, muy poco se tiene estandarizado el cultivo. Y muchos de ellos no se pueden cultivar porque tienen... Y algunos de ellos también sí son comestibles, más cuando están así jovencitos, cuando son blancos. Por ejemplo, este que se llama Lycoperdon, este es comestible cuando está joven, porque cuando ya maduran, dentro se van formando las esporas y se ven más o menos así, entonces se empieza a oscurecer y las esporas salen de aquí y entonces son las bolitas justo las que aprietas, salen las esporas y pues así ya no es comestible. Así todavía está muy carnoso y es cuando puede ser comestible. ¿Y si te lo comes como si te lo comes así? Sí. Pues no, pero a veces muchas personas son alérgicas o les caen muy mal las esporas. Por eso también, por ejemplo, los champiñones, cuando están muy blanquitos, pues digamos es mejor, porque hay algunas personas que son muy sensibles de su estómago cuando ya los champiñones están muy maduros y las láminas están ya totalmente negras. Entonces muchas personas les cae mal. ¿Y si les quitan esa partecita de encima? Como la cascarita. Como la cascarita. Pues no importa, ¿no? Pero te lo puedes comer. Sí, te lo puedes comer. Me acabo de enfermar con Siguiente. voy a cultivar los míos mejor. También podemos encontrar hongos gelatinosos. Entonces estos hongos pues también forman su micelio, pero al formar los cuerpos, forman cuerpos que parecen gelatinas.
Y casi todos estos crecen en la madera. Podemos encontrarlos en formas de orejas, en formas como de cerebros, en formas muy pequeñitas. Sí, casi todos parecen gomitas. Por ejemplo, este es comestible y es auricularia. Lo cultivan mucho en China, en Corea. Parece una oreja. Ahorita se los voy a enseñar. Y de hecho se lo deshidratan y es muy vendido. Y tiene la particularidad de que cuando tú lo compras deshidratado pero lo vuelves a hidratar, tiene otra vez la consistencia que tenía cuando estaba recién cortado. Siguiente. Podemos encontrar también este tipo de hongos que son copas. Estos pertenecen a los Ascomycota. Tienen forma de copas, también muchos crecen en la madera. De estos casi no he visto que haya el cultivo. Sí son algunos comestibles, más en las zonas tropicales, por ejemplo estos, las proteínas sí se comen, pero el cultivo no he investigado a fondo, pero no es muy conocido el cultivo de este tipo de hongos. Y dan sonidos. Se dan en la madera, o sea que también son susceptibles de, o sea, podrían ser potencialmente cultivables porque están en la madera. Estos son otro tipo de hongos. Estos hongos suelen ser muy duros, crecen en la madera, les llamamos poliporoides porque tienen poros. Entonces, en vez de láminas, estos tienen poros. Pueden ser poros así bien grandotes o poros muy pequeñitos que casi no se alcanzan a ver. Aquí, por ejemplo, sí se cultivan varios de estos hongos, son de importancia y no tanto directamente como comestible porque son muy duros. Entonces más bien muchos tienen importancia medicinal. Entonces se cultiva, por ejemplo este que es la ganoderma, se pulveriza y se usa para suplementos alimenticios, para ponerlo en café y para muchísimas cosas más. Tenemos hongos que parecen corales, entonces tienen esta estructura, tienen diferentes colores, les conocen mucho como patita de gallo. También muchas especies son comestibles, algunas son tóxicas y estos, la mayoría tiene la asociación micorrícica, entonces el cultivo no ha sido posible precisamente por eso. Y de los que están ahí, ¿cuáles son comestibles? Por ejemplo, es comestible estos, luego crecen bien grandes, también se dan mucho aquí en los vinos, son las ramarias. Y este que es género Turbinellus, también este es comestible. Pero hay que tener cuidado porque muchas de estas ramarias también son tóxicas. Entonces debes saber muy bien cuál es la especie y conocer el lugar o ir con hongueros, con alguien experto o comprarlos en el mercado con la señora. Sí. Tenemos hongos también de formas muy extrañas. Por ejemplo, como en formas de balones, en formas que tienen dientes, en formas de palos. Este, por ejemplo, se cultiva, de hecho, se cultiva en China y lo deshidratan y es comestible antes de que forme esta parte, porque estos son los faloides, así se les conoce, tienen la particularidad de que forman una gelatina como aquí encima que se llama gleba. Entonces esa gelatina tiene un olor a putrefacción, tienen olores feos. Y ese olor es para atraer a moscas y demás insectos que pueden dispersar sus esporas. Entonces para eso tienen esta gleba. Y en el cultivo, pues obviamente no es deseable que huela feo o putrefacto. Entonces lo que se hace en el cultivo es que se detiene o se cosechan antes de que se forme esta parte. También tenemos hongos como en formas de nidos de pájaro. Estos forman aquí hasta como sus huevitos, que se les llama peridiolos, y aquí es donde tienen sus esporas. Tenemos hongos como este, que forman dientes y que segregan a veces sustancias. A este le llaman mucho el hongo llorón, hongo de sangre, porque forma estas sustancias. ¿Y se come? No, es un... Bueno, este es como ese, pero forma un velo. Y bueno, para cultivar un hongo, de lo más importante que debemos saber es qué come ese hongo.
Entonces aquí hay una gráfica de las sustancias que prefieren la mayoría de los hongos. Entonces, ¿qué van a preferir? Prefieren azúcares simples, que son los monosacáridos, disacáridos, el almidón. Entonces son azúcares que ellos pueden degradar rápidamente y que pueden aprovechar al máximo. También la hemicelulosa y la celulosa, que son componentes de la madera, también son muy importantes. Muchos hongos los utilizan para poder crecer. Obviamente también aminoácidos, otros azúcares. Y hacia acá pues vemos que decrece la gráfica. Entonces los hongos, pocas especies son las que, digamos, pueden metabolizar sustancias más complejas, sustancias donde les cuesta más trabajo degradar esa materia orgánica. Entonces, por ejemplo, la lignina, que también es un componente de la madera, pocos hongos tienen las enzimas para poder degradar la lignina. O, por ejemplo, ¿qué más? La quitina, también pocos hongos. O la queratina. La queratina, por ejemplo, los hongos que son parásitos, por ejemplo, de la piel o del cabello. Por eso pocos hongos pueden degradar esto y tampoco hay tantos parásitos que puedan comer esa queratina. Entonces lo que nosotros debemos buscar para cuando queremos cultivar un hongo es qué prefiere ese hongo. Puedes buscar la especie y ver en qué sustratos ha sido cultivada. Puedes ver qué tipo de enzimas tiene tu especie para poder saber pues qué sustancias puede degradar y cuál te conviene, pues qué sustrato te conviene más para poderlo cultivar. Entonces es muy importante saber la preferencia del hongo hacia algún tipo de sustrato. Entonces, para dividir las formas en que los hongos se alimentan, se dividen en varios grupos. El primero son los saprótrofos, que son los que se alimentan de la materia orgánica muerta. Entonces, en los hongos saprótrofos podemos encontrar hongos que se alimentan de sustancias que están en el suelo, que pueden tomar sustancias del suelo, que pueden tomar sustancias que están en la madera. Algunos son muy específicos y, por ejemplo, comen solamente excremento, y ahí es donde tú encuentras a los cuerpos. O pueden comer también hojarasca, y pues también hay de todo, ¿no? Hay hongos que, por ejemplo, si comen madera, pueden degradar cualquier madera que tú les pongas, ¿no? Cualquier especie de árbol. Y hay hongos que solamente crecen en una o dos especies, que tienen cierta preferencia hacia algún tipo de madera. Igualmente la hojarasca, ¿no? Hay hongos que degradan más fácil alguna hojarasca de a una especie de árbol, o que son más generalistas y pueden comer de todas las especies de árboles. Siguiente. Y pues justo como se alimentan de materia orgánica, por ejemplo, hay hongos microscópicos que pueden estarse comiendo, por ejemplo, nuestras verduras, que pueden estarse comiendo nuestros panes, que pueden infectar. De hecho, puede haber hongos que crecen en los libros, tanto microscópicos como macroscópicos, porque se están alimentando del papel. Hongos que se alimentan de las paredes, de sustancias que hay en las paredes, que es el típico moho que vemos. También, empieza aquí. También ya se reportó una especie de hongo que puede degradar el plástico, o sea que se alimenta de los plásticos. Y bueno, existen también los cultivos que son como gelatinas, donde nosotros ponemos ya los nutrientes para alguna especie de hongo, y pues también ahí pueden crecer los hongos. Siguiente. Están los hongos biótrofos, que son los que se alimentan directamente de otras células que están vivas, por eso son biótrofos. Entonces aquí tenemos la asociación que les decía hace rato de la micorriza. La micorriza es una simbiosis entre una planta y un árbol, entonces es un mutualismo porque ambos se ven beneficiados de unirse. Entonces el micelio de los hongos se va a unir a las raíces de las plantas. Y pueden ser tanto hongos que generan los cuerpos macroscópicos, o pueden ser también hongos microscópicos que también pueden hacer esta asociación micorrícica. ¿Y se quedan adentro de la raíz o salen? No, están afuera. Ajá, está afuera el hongo
genera su micelio y el micelio se conecta con las raíces de las plantas. Entonces en esa conexión pues pueden repartirse nutrientes, pueden repartirse agua y pues les beneficia a ambos. Principalmente, por ejemplo, en los macroscópicos les benefician ciertas sustancias que la planta les aporta justo para formar estos cuerpos, y es por eso que es muy difícil lograr el cultivo de algún hongo micorrícico, porque primero tendrías que investigar qué sustancias son las que la planta le da al hongo y qué condiciones hay en todo el ambiente para que logre formar sus cuerpos. Y pues, y aunque parece así como medio imposible, sí se hace. Entonces lo que se hace más comúnmente con las especies micorrízicas es micorrizar a los árboles cuando están pequeños. Entonces en los viveros lo que hacen es tener el micelio de algún hongo de interés, el micelio lo ponen en contacto con el árbol que apenas está creciendo, y entonces el micelio puede invadir todas las raíces del pequeño árbol. Se plantan, pues hay experimentos donde los ponen en macetas y se ve como si se generan los cuerpos de los hongos. Y esta otra asociación que es la de los líquenes. Entonces en los líquenes es la asociación de algas, también puede ser alga con hongo, puede ser alga, bacteria y hongos. Pueden ser tres organismos que forman una sola morfología que nosotros vemos, ¿no? Que vemos los líquenes en las rocas, que los vemos en los árboles, y pues también es beneficiosa para todos los que participan en esta asociación. Y en los hongos biótrofos, pues también tenemos algunos que causan problemas, que son, digamos, de alguna forma parásitos, ¿no? Porque se están alimentando de las células vivas, solo que no son tan agresivos o no causan daños que lleguen a matar al hospedero. Entonces aquí, por ejemplo, podemos tener algunos parásitos de plantas que no matan a la planta, pero sí se logran alcanzar a ver y están ocupando un espacio en las estructuras de las plantas. Podemos, por ejemplo, tener los hongos de los pies o los hongos de la caspa que no nos matan, solamente nos dan pues es como mala estética o algo así, pero no, el hongo en sí no te va a matar, no te va a pasar nada. O también hongos que pueden afectar a los animales, ¿no? A la piel de los animales sobre todo. Y tenemos a los necrótrofos, que se alimentan también de las células, pero sí llegan a causar un daño, se matan a las células. Entonces, por ejemplo, muchos hongos de la madera, algunos son biótrofos porque no matan, no causan un daño a su hospedero árbol, o de hecho solamente comen madera de árboles que ya están muertos, pero hay algunos otros hongos que sí causan daños porque a veces crecen justo afectan como las raíces o afectan la parte más central del árbol y no permiten la circulación de los nutrientes del árbol o la circulación del agua, y eso va deteriorando y es la causa de la muerte de muchos árboles. Entonces en este caso sí sería un hongo necrótrofo. Pueden ser infecciones muy fuertes como la histoplasmosis, que está causada por un hongo y que puede causar la muerte, que se da a nivel de los pulmones. Pueden ser hongos, por ejemplo, aquí, este es un hongo con láminas, y las bolitas que ven aquí es otro hongo parásito que se llama Cicibospora. Entonces ese hongo, si en oscuridad o tiene que ser en luz o tiene que ser en ambas, y en qué parte del proceso, hay que saber qué temperaturas, ¿no? Qué temperatura además para incubar solo el micelio, qué temperatura para que ya salgan los cuerpos fructíferos. Y también hay que conocer todas las plagas y las enfermedades que puede tener el hongo, la especie que vamos a cultivar, justamente porque conociendo la plaga pues vamos a poder atacar, saber qué hacer si nuestro hongo se enferma. Entonces el cultivo de hongos es un arte y es una ciencia. A mí me gusta mucho esta frase porque el cultivo no solo es conocer o investigar y leer mucho, ¿no? Y saber todos los artículos que salen y toda la biología de mi especie. O sea, tú puedes
leer mucho, conocer mucho, a saber todos los avances científicos que ha habido sobre esa especie, y aún así cuando tú la cultivas puede que no te salga nada, que todo sea un desastre. Entonces también es un arte porque tú necesitas mucha experiencia, necesitas estarlo practicando, necesitas estar cambiando las condiciones si quieres producir más, qué plagas me entran. Pues sí, o sea, es un arte porque no te sirve de nada tener, por ejemplo, todo el conocimiento científico si ya cuando lo tratas de aplicar no logras el cultivo de la especie que tú deseas. Entonces tienes que tener mucha experiencia, no desanimarte si no te sale a la primera vez, ¿no? Tienes que seguir intentándolo. Puedes además tener, hay muchas posibilidades. A mí es lo que me gusta del cultivo, que puedes probar muchos sustratos, probar muchas temperaturas, no necesitas invertir tanto dinero, puedes acondicionarlo al espacio, al dinero y al tiempo que tú tengas. Entonces, de los hongos, hasta ahorita se han descrito unas 14.000 especies de hongos macroscópicos, que serían los que nos interesan en este caso. 7.000 tienen cierta comestibilidad, es decir, pues no están totalmente reportada que sea comestible, o algunos, por ejemplo, hay, no sé, casos reportados donde una persona se intoxicó o algo así, por eso es como cierta comestibilidad. Hay 3.000 que están reportados como excelentes comestibles, de ahí solo hay 100 que son cultivadas experimentalmente, 30 que son cultivadas comercialmente y solo 5 o 6 especies cultivadas industrialmente. Entonces, si ven, el número se reduce muchísimo. Esto es porque de aquí, pues de los macroscópicos, tenemos muchos que no son posibles por la asociación micorrítica. Luego muchos que no son comestibles, ¿no? Luego muchos que no se ha logrado, pues no se ha logrado tener las condiciones o no se ha logrado llegar al protocolo exacto para un cultivo a mayor escala. Entonces por eso solo 30 cultivadas comercialmente, ¿no? Digamos como a pues baja escala, y ya cultivadas industrialmente pues son las especies que casi todos conocemos y que los cultivan las grandes empresas, que sería como los shiitakes, los champiñones y las setas, que son de los más conocidos, los que más se cultivan, son además de los más, pues digamos, fáciles, de los que más hay estudios. Además ya están reportados bien todos los protocolos que se pueden seguir para obtener el cultivo.